Cindy, un saludo para usted y los televidentes. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de la senadora Paloma Valencia, porque hay un revuelo en el país. Hay muchas críticas sobre este nuevo proyecto, Ley de Sometimiento a la Justicia, que ha presentado ya el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia. Y por eso queremos hablar con usted, doctora Paloma, porque pues, hay muchas voces en contra diciendo que esto es realmente una puerta para la impunidad. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto, doctora Paloma? Es un proyecto terriblemente nocivo para los colombianos. Imagínense que nos dicen que los peores criminales, los que han estado en todos los delitos, incluyendo aquellos que cometen, por ejemplo, concurso de delitos, concierto para delinquir, agravado, es decir, que han vinculado niños dentro de sus crímenes, pueden llegar a lo que han llamado un principio de oportunidad, que les permite simplemente recibir entre 6 y 8 años de cárcel, pero hay unas figuras que hablarían de incluso libertades condicionales de 4 años y podrían tener además el 6% de sus utilidades. Es decir, usted se roba un montón de plata, secuestra un montón de gente, paga 6 o 8 años de cárcel y se queda con la coimita del 6%. Aquí el que se va a fregar es el que delinquió solo, porque el que esté asociado a un grupo pues va a tener estas prebendas. A mí lo que me parece que está pasando es que están usando la figura de principio de oportunidad como una especie de amnistía o indulto rebajadito, donde simplemente con una penita simbólica la gente va a quedar libre. Esto es muy grave, porque lo que significa es que Colombia va a perder de plano su seguridad. Todos los delincuentes van para la calle. Senadora, ¿dónde queda la división de poderes? Porque también incluye esta iniciativa, este proyecto de acuerdo para que definitivamente la Fiscalía le pase todas las indagatorias y demás, todos los procesos que se adelantan contra narcotraficantes, contra bandas criminales. Ahí uno empieza ya a ver una configuración muy peligrosa, porque estamos hablando no solamente de las estructuras criminales, sino de las estructuras mafiosas, el traqueto puro y duro, ese que delinque simplemente traqueteando, que ha sido, por ejemplo, tan duro para una ciudad como Cali, que vivió el narcotráfico. El sur de Colombia, el suroccidente de Colombia, que hemos sido tan agobiados por los negocios ilícitos, entonces ahora nos dicen, no se preocupe, todo perfecto, queda maravilloso, van a pagar entre 6 y 8 años de cárcel, les dejamos el 6% de la platica y que se vayan. ¿Y sabe cómo quedan las víctimas? Viendo un chispero. Porque para las víctimas lo que nos dicen es que va a haber una reparación colectiva. Entonces, por ejemplo, que se construya un bonito colegio en Cali y con eso quedaron reparadas las víctimas. Y las víctimas son la gente que perdió sus seres queridos, la gente que la secuestraron, la gente que la asesinaron a su papá, a su hijo, a su hermano, a su esposo, que la violaron. Eso empieza a parecer realmente no un proceso de paz total, sino de impunidad total. Bueno, ¿qué se va a hacer desde el Congreso para que esto no pase? Vea, yo creo que aquí al Congreso los colombianos le van a tener que poner el ojo. Uno no puede permitir que unos congresistas estén al servicio de un gobierno y no al servicio de los colombianos. El otro día decía el presidente, que él sacaba a las ministras porque les exigía lealtad con su proyecto político. Aquí no puede haber lealtad con el proyecto político del presidente, sino con los colombianos. Y mucho más los congresistas que recibieron el voto directo de los colombianos. A todos los que nos están viendo aquí, decirles, ustedes votaron por un congresista, vayan, escríbanle, llámenlo, búsquenlo, busquen a ese congresista por el que ustedes votaron y exíjanle que defienda los intereses de Colombia. Uno lo que puede ver también, doctora Paloma, en estas reformas es que el gobierno, el Estado se abre a todo dar y no recibe nada a cambio, es decir, se premian a algunos delincuentes, se premian porque siempre se ha dicho que el que la debe la paga y no, aquí es prácticamente un premio para los que han delinquido. Sí, empieza a surgir un contraste muy complicado, sobre todo a raíz de las discusiones que tuviera el presidente Petro con el presidente Bukele de El Salvador. El Salvador, después de todas esas negociaciones de paz que se hicieron allá, vivió el proceso que está viviendo Colombia, que fue la proliferación de bandas criminales dedicadas a los negocios ilícitos, a la extorsión, y como el crimen allá terminaba pagando, porque había que negociar con los unos y con los otros y darles gusto, pues Salvador llegó a tener el índice de homicidios más alto del mundo, más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Colombia, allá entonces el presidente Bukele los ha metido a la cárcel, les ha apretado con fuerza la justicia y la responsabilidad del Estado, con algunos excesos, dirán algunos,
de violaciones de derechos humanos que yo creo que no son necesarias para que usted pueda imponer la autoridad en un país. Pero por el otro lado, aquí estamos en la política del abrazo. Es que todos los delincuentes, los poquitos que hemos metido a la cárcel, los suelten y los otros les entreguemos plata para que puedan seguir viviendo a sus anchas. Senadora, una política del abrazo, pero también de abrazos cruzados por parte del gobierno, porque mire lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos en enero, no se erradicó ni una sola mata de coca. Es que cuando usted abraza, usted queda con las manos quietas, no puede hacer nada. Y lo que estamos viendo es que disminuyó la incautación de cocaína en el país en 32%, disminuyó la incautación de heroína en el país en más del 90%, es decir, no se está incautando la heroína. Y vaya y mire, no se erradicó ni una hectárea de coca en el país. ¿Cuántas son las hectáreas que tiene el país hoy en día? Con estas políticas de abrazar a los criminales y dejar las manos colgadas encima de los criminales, estamos dejando que los cultivos ilícitos crezcan y que la violencia florezca. Doctora Paloma, y lo que uno mira también es que se le prende la luz de parte del gobierno también a la empresa privada, como si la empresa privada estuviera haciendo las cosas mal o le hubiera robado a alguien. Un país que se queda sin empresarios, se queda sin riqueza. Mire Venezuela, hablaban de la riqueza de Venezuela en petróleo. Se fueron los empresarios, se fueron la gente que tenía la cabeza, la información, el conocimiento, y el petróleo quedó debajo de la tierra. La gente con hambre, en la miseria, teniendo que venir a pedir limosna a Colombia. Uno no se puede equivocar en esto. El empresariado es el generador de riqueza. Y cuando usted se queda sin empresariado o golpea su empresariado, su riqueza disminuye y por lo tanto la pobreza empieza a crecer. Y eso es lo que le puede pasar a Colombia. Yo le diría a todos los colombianos que tienen que entender que el empresariado no es un acaparador de riqueza, es todo lo contrario, es quien la genera. Entre más empresarios haya, más riqueza va a tener un país. Y entre menos empresarios usted tenga, pues más pobreza va a tener. Y ahí hay que decirle al empresariado que no le tengan miedo a actuar en la política. Uno tiene que defender lo que la empresa representa para este país, sin vergüenza. Sin vergüenza. Esto no es de uno sentir vergüenza de ser empresario. Uno no tiene por qué avergonzarse de generar empleos, de ayudar a que este país salga adelante, de pagar impuestos con los que se construyen las vías, con los que se llevan los servicios públicos, con los que se paga la educación pública para los ciudadanos más pobres. Claro que hay mucho que hacer en este país, pero los empresarios tienen que levantar su cabeza y hacerse ver como lo que son. Senadora, gracias por estar con los televidentes de Noti5 y siempre hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Continúe usted, Cindy, con más noticias en Noti5.